Tendremos la cuarta presentación de la mañana por Keiko Imai. Estaba pensando en los angloparlantes. Imai-san, que está en el Museo Pola de Japón en Tokio y de la Universidad de París-Sorbonne hizo un máster en conservación, hizo muchos estudios acerca de Picasso y las actividades de Picasso. Hola a todo el mundo. El título de mi presentación es Femme un enfant au bord de la mer, Barcelona 1902, el informe acerca del uso de la espectroscopia de imágenes de reflectancia infrarroja e hiperespectral. Esta obra está dedicada al doctor Joseph Fontbonne, hermano del escultor amigo de Picasso, Émile Fontbonne. La imagen está modelada inspirándose en una mujer que Picasso conoció en 1901 en la prisión de San Lázaro en París. Las mujeres se arrestaban junto con sus niños. La madre y el niño al lado del mar se finalizó en Barcelona en enero de 1902. La costa de Barcelona está en el fondo. La familia Fontbonne se deshizo de la obra en 1957. Tras ello, apareció en varias subastas y cambio de manos entre diferentes coleccionistas. Tsuneshi Suzuki lo adquirió en la década de los 80. Suzuki era el propietario del grupo Pola Orbis y un colector ávido. Su colección se abrió al público en el año 2002 cuando el Museo de Arte de Pola se estableció. La condición de mujer y niño en la orilla del mar es la misma que cuando se adquirió, incluso el soporte de tela. La superficie de la obra es desigual, incluso ante el ojo desnudo. Esto sugiere la composición bajo la superficie. Hay una silueta de un vaso en la parte inferior izquierda. 3 análisis ópticos de esta obra se han realizado. El primero se realizó en 1997, en el momento de la exposición Picasso, sus primeros años, en la National Gallery of Art en Washington y en Boston. Anne Henningswald, de la Galería Nacional de Arte, hizo radiografías y fotografías de infrarrojos en aquel momento. En el año 2005, el Museo de Arte Pola hizo una imagen radiográfica de la obra en cooperación con el Instituto de Investigación para la Propiedad Cultural. El estudio reveló una figura femenina que había estado oculta. Además, la radiografía de 2005 reveló una mesa redonda y un vaso de absenta y una cuchara. Esto hace recordar de las imágenes de Picasso de mujeres en los bares de París en otoño y en invierno de 1901. Las imágenes radiográficas también muestran una segunda figura femenina en la capa inferior que sugiere una revisión de la composición. El doctor John Delaney, de la National Gallery of Art en Washington, avanzó y progresó en la investigación de esta obra en 2018, preparándose para la exposición de 2020-2021, la exposición conjunta con la Art Gallery de Ontario y Phillips Collection. Me gustaría darle las gracias al señor Delaney, a Sandra Webster Cook de AGO y a Kenneth Brumel, que propuso este estudio. La investigación de abril de 2018 no hubiese sido posible sin su participación. También estamos muy agradecidos con la señora Reyes Jiménez del Museo Picasso de Barcelona. Los resultados de la imagen infrarroja cercana hiperespectral. Primero, vemos un papel de prensa visible en la obra, en la zona de la cara, y vemos que es del 18 de
enero de 1902 del periódico francés Le Journal. Este papel de prensa al principio no se detectó fácilmente en la superficie del cuadro. Además del papel de prensa en la zona de la cara, también hay restos en la parte inferior del cuadro. El papel de prensa de la sección inferior era o pertenecía a otra hoja de la misma edición, la página de 8 del 18 de enero del Le Journal. La investigación permitió tener una comprensión más detallada de las imágenes femeninas de Picasso como parte de un sillón, etc., durante su periodo en París. El análisis de componentes principales, como por ejemplo una repintura superpuesta, se han confirmado. También se confirmó una imagen clara de la firma Picasso en la imagen subyacente. Esto indica que se finalizó el cuadro. También se descubrió que Picasso rotó el lienzo 180 grados antes de crear el cuadro original terminado en su periodo de París más tardío. Me gustaría revisar los hallazgos de nuestra revisión óptica. El papel de prensa es del 18 de enero de 1902 de un periódico francés. Esto apoya la teoría de que Picasso se trasladó a París en la segunda mitad de enero. Antes del descubrimiento del papel de prensa, se pensaba que Picasso se trasladó a París a principios de enero, según el amigo de Picasso, Sabartés. La investigación actual, de forma concluyente, afirma que esta obra no se finalizó antes del 18 de enero. La tercera investigación, la identificación del papel de prensa. Me gustaría hablar ahora del descubrimiento de este papel en la investigación durante el tercer análisis. Se descubrió en grandes regiones de la obra, específicamente en La Madre y el Niño, también en la orilla del mar donde está el barco y en algunas zonas del cielo. El papel de prensa aparecía en más o menos la mitad del cuadro en la zona central y en la zona inferior. Sin embargo, el papel de prensa no se detectó en la parte superior de la sección en una capa de pintura más delgada en las figuras centrales. Es importante decir que este papel de prensa aparece invertido. Al principio supusimos que el periódico físico se pegó a la pintura como parte del proceso de producción de Picasso. Sin embargo, se puede ver rojo, amarillo y blanco en la superficie a través de grietas, además de las letras invertidas S y D de la palabra président en la cara de la madre. Y no se ha detectado ningún periódico físico. El papel de prensa invertido parecía ser una parte única de la hoja de periódico. Para poder resolver esto, investigué el retrato azul de Sabartés y el retrato de Mateu Fernández de Soto, dos obras de Picasso del mismo periodo temporal. Ambas obras de los amigos de Picasso más o menos son del mismo tamaño y tienen mucho en común. Los dos lienzos parecen haber sido pintados en 1901. El lienzo de la obra incompleta y los otros dos retratos estaban entre los pocos obras que se llevó Picasso de París a Barcelona en enero de 1902. Una radiografía del retrato azul de Sabartés muestra el retrato de una mujer de la prisión de San Lázaro en la capa que está debajo de la superficie. Imágenes de alta resolución de las dos obras también muestran papel de prensa en la superficie de los dos retratos. Según la señora Reyes Jiménez, que ha estudiado durante mucho tiempo el retrato azul de Sabartés, el papel de prensa de Le Journal que se detectó en la superficie es del 18 de enero de 1902, el mismo día que la página identificada en nuestra obra de estudio Mujer y Niño en la orilla del mar.
En ambos casos, el papel de prensa aparece invertido y el periódico físico no se halla. John Richardson, en su libro Picasso, los primeros años, cita al doctor Marilyn Macaulay mencionando los rastros de periódico enterrados en el retrato de Mateo Fernández de Soto. Pensó que podía ser un resultado de reciclar un lienzo antiguo y que el retrato podría ser repintado. La imagen de alta resolución de este retrato muestra papel de prensa en la superficie de la obra y también aparece invertido. Este retrato se encuentra actualmente en una colección privada. No estamos seguros acerca de si la presencia de periódico real se puede detectar o no. La imagen de alta resolución nos permite de forma clara identificar el papel de prensa como página 4 de la edición del 9 de enero de 1902 de Le Journal. Los dos retratos de los amigos de Picasso tienen muchas similitudes. Tienen arrugas de presionar el periódico en la superficie todavía mojada de las obras. Parece no haber sido intencional. Sin embargo, esta vez, la señora Jiménez llevó a cabo una simulación para el papel de prensa invertido y vio que quedaba papel y tinta en la superficie. Esto sugiere que se aplicó el periódico encima de la obra antes de que la pintura al óleo se secase y después se retiró. La señora Jiménez sugiere que la superficie mate del retrato azul de Sabartés posiblemente se trate del resultado de que el periódico absorba el aceite de la pintura mojada. La simulación también hace referencia al retrato azul de Sabarter y al retrato de Mateo Fernández de Soto. Según la investigación, parece que Picasso finalizó estas dos obras y dejó la tinta del papel de prensa y la textura arrugada del periódico. Picasso presentó el retrato azul de Sabartés, se lo ofreció a Sabartés y se guardó el retrato de Mateo Fernández de Soto durante el resto de su vida. El lienzo de madre y niño en la orilla del mar es 1,8 veces más grande que los otros dos retratos. El periódico subyacente a la obra finalizada puede haber sido retirado o no. Alguna parte de la textura puede ser debida a la capa inferior con el papel de prensa adherido. También existen pruebas de que la obra se enrolló con la parte de la pintura hacia adentro. Existen algunas dobleces y algunas grietas de compresión en la superficie, especialmente en la cabeza del niño y en el mentón de la madre. La parte de pinturas superiores parecen no estar muy adheridas a la parte inferior. La condición irregular del papel de prensa en esta obra, en Mujer y Niño en la orilla del mar y el retrato de Mateo Fernández de Soto, sugieren que el periódico aplicado al retrato de Mateo Fernández de Soto estaba doblado, de modo que se aplicaron más de 2 hojas de periódico a la obra de Madre y Niño en la orilla del mar. Se cortó una de las grandes páginas de Le Journal y la página 8 se aplicó en la parte inferior de Madre y Niño en la orilla del mar y la otra mitad de la página 2, se puso en la superficie de retrato azul de Sabartés. El lienzo de Madre y Niño en la orilla del mar se llevó de París a Barcelona junto con las otras dos obras. Podemos suponer que se aplicó el periódico a las pinturas mojadas para facilitar su transporte. Tenemos la intención de investigar cada una de las obras siguiendo estos hallazgos. Conclusión. No está claro qué capa contiene exactamente las porciones del periódico como los otros dos. Y esto se debe a que el papel de prensa no está claramente expuesto en la superficie de la obra. Sin embargo, conociendo la fecha del periódico, podemos identificar las siguientes capas debajo de la superficie.
capa inferior. La obra se finalizó y se firmó Picasso. Se supone que esto se hizo en París. Picasso utilizó la firma de Picasso después de enero de 1901, cuando estuvo en Madrid. Esta firma se utilizó para las obras de Picasso que se presentaron a la Galería Vollard de París. La exhibición de Vollard fue un éxito, ya que casi la mitad de los 64 obras se vendieron. Picasso cogió algunas de las obras que no se vendieron y reutilizó los lienzos. Los estudiosos de Picasso han estado intentando identificar las obras que Picasso expuso en el show Vollard. También tenemos que verificar si la pintura inferior de Madre y Niño a la orilla del mar se incluyó en esta exposición. Las capas intermedias se produjeron en París. La parte superior e inferior se invirtieron y la nueva obra, incluyendo lo que parece una figura femenina, una mesa, una silla, todo se rehizo por completo. Es posible que partes de la composición se rehiciesen de forma repetida hasta el principio de la época azul de Picasso. Época intermedia, papel de prensa. Este papel de prensa es del periódico de París después del 18 de enero en 1902. La capa superficial, la madre y el niño a la orilla del mar, firmado por Picasso e inscrito con su dedicación. La imagen del mar sugiere que la obra se produjo en Barcelona. Se supone que todas las capas de madre y niño en la orilla del mar se produjeron en un periodo de más de medio año, iniciándose antes de la época azul de Picasso en París hasta el inicio de su época azul de Barcelona. Todas las tres obras que estamos debatiendo durante décadas estuvieron en posesión de los amigos de Picasso o en su propia posesión. Las radiografías de madre y niño en la orilla del mar y Retrato azul de Sabartés muestran cambios composicionales y una imagen separada en la capa por debajo de la superficie. La fecha específica del Le Journal muestra pruebas específicas de cuándo se pintaron o finalizaron las tres obras. También parece ser que las tres obras para los amigos tienen una conexión especial. Las muchas asociaciones de Picasso con los periódicos son bien conocidas. Picasso con frecuencia utilizaba Le Journal, lo adhería a los lienzos o a cartón durante sus collages del periodo cubista. La investigación actual descubre el papel del periódico hasta ahora desconocido, vinculando la obra de Madre y Niño en la orilla del mar y las otras dos obras. Esta investigación sugiere que la posibilidad de descubrir este papel de prensa invertido también puede ocurrir en otras obras de Picasso. El descubrimiento de este papel revela un aspecto importante del proceso de producción de Picasso. Esperamos colaborar con investigadores para investigar diferentes obras relacionadas con Madre y Niño en la orilla del mar y también buscando detalles adicionales acerca de los métodos de Picasso. Muchas gracias por su atención. Thank you. Muchísimas gracias por respetar el tiempo asignado. 1 minuto solo para una pregunta rapidísima para Imai. ¿Alguna pregunta por parte del público? ¿No? Bueno, solo por curiosidad, ¿crees que se puede encontrar una técnica como esta? ¿Se puede aplicar a otros artistas contemporáneos de Picasso o es algo particular de Picasso? O sea, el uso de este papel prensa es específico de Picasso. Yo creo que uno de los conservadores que conozco me dijo que Van Gogh también utilizó
papel prensa. Quizás la gente del público sepa más que yo, porque yo no me dedico a la conservación, así que les devuelvo la pregunta al público.